Muy buenas noches, estudiantes de Ambiente y Sostenibilidad. Hoy les voy a hablar de la matriz de CONESA para el ejercicio que tenemos que entregar. Aquí encontramos entonces los criterios de evaluación de la matriz CONESA, entendiendo que es un modelo del año de 1993, precisamente del ingeniero español Vicente Conesa Fernández. Entonces, encontramos inicialmente un algoritmo o una fórmula también, como la podemos llamar, y la idea es poder a este algoritmo empezar a reemplazar con cada uno de los valores que se tienen, que es una matriz cual y cuantitativa, donde el método nos entrega en cada una de estas variables o criterios los posibles valores que nosotros vamos a determinar de acuerdo al estudio de caso, en este caso, digamos, valga la redundancia, que ya tenemos definido. Entonces, los datos que ustedes van a ubicar en cada una de estas variables van a salir del estudio de caso. Digamos, en el tema de cada uno o cuando no encontremos toda la información, la idea es recurrir a la Internet y poder, digamos, ampliar un poco más la información, pero es trabajar con lo que tenemos también en el caso, ¿de acuerdo? Entonces, iniciemos mostrando precisamente en este slide cómo vamos a entender primero la fórmula. Entonces, encontramos en la parte, digamos, inicial, lo que tenemos que hallar al final es precisamente la I, que es la importancia del impacto. Y después, digamos, encontramos dos signos, más y menos. Estos dos signos dependen de la naturaleza del impacto. Podemos determinar que si es positivo es benéfico y si es negativo es perjudicial. Y cada uno de ellos va a tener un color representando positivo o benéfico el verde y negativo o perjudicial el color rojo. La fórmula trae entonces dos corchetes y todo lo que está al interior de los corchetes, ustedes pueden ver que tienen signos de sum. Es decir, todos esos valores que vamos a identificar en cada variable se van a sumar, excepto en la primera parte que tenemos la i antecedida del número 3. En este caso es multiplicar el 3 por el valor de i más en X, que es la extensión o el área de influencia del impacto, está antecedida por el número 2. Entonces multiplicamos el 2 por el valor que vamos a entregarle en la variable de extensión. Listo, entonces ya con esa precisión voy a explicar cada uno de estos criterios que trae el algoritmo. Entonces decimos que más y el menos es la naturaleza del impacto. El I, precisamente eh, en mayúscula, en este caso, es la importancia del impacto, y minúscula, que está antecedido o después, perdón, del 3 sería la intensidad o el grado probable de destrucción. Ahorita explicamos uno por uno, entendiendo el significado que se le da. EX sería extensión o el área de influencia del impacto. MO sería el momento o el tiempo entre la acción y la aparición del impacto, más PE, que es la persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto, más RB, en este caso es la reversibilidad, más SI, que sería la sinergia o el reforzamiento de dos o más efectos simples, más AC, que sería la acumulación o efecto de incremento progresivo, más EF, que sería el efecto típico directo o indirecto, más PR, que es la periodicidad, más MC, que sería la recuperabilidad o el grado posible de reconstrucción por medios humanos. Entonces, vamos a entender ahora en esta tabla, que es la que ustedes van a manejar para las variables. Vamos entonces a encontrar el signo, como les decía, beneficioso es el más y perjudicial es el menos. Esta I en minúscula es intensidad. Vamos a calificar el proyecto con 1 si es baja, total con 12. La X, que es extensión, está puntual para 1, parcial para 2, extenso para 4, total para 8 o crítica 12. MO, que es el momento,
A largo plazo 1, mediano plazo 2, inmediato 4 o crítico 8. Persistencia, fugaz 1, temporal 2 o permanente 4. Reversibilidad sería corto plazo 1, mediano plazo 2, irreversible 4. O sea, aquí no hay a largo plazo. SI sinergia, sin sinergismo 1, sinérgico 2 o muy sinérgico 4. AC acumulación simple 1, acumulativo 4. EF efecto, indirecto 1 o directo 4. Periodicidad, PR, irregular 1, periódico 2 o continuo 4. Y finalmente, recuperabilidad, recuperabilidad inmediata 1, recuperable 2, mitigable 4 y recuperable 8. Entendemos entonces ahora el significado que se le da a cada uno. Tenemos en la parte del signo, que es positivo, beneficioso o negativo, perjudicial, significa que hace alusión al carácter benéfico, positivo o perjudicial negativo de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. El hecho de hacer un proyecto, por ejemplo, de explotación minera, podemos identificar algunos de esos factores, por ejemplo, el tema de excavación, que podría ser negativo. En el tema, por ejemplo, de generar empleo, podríamos decir que es positivo. Intensidad, y N, es el grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. Varía entre 1 y 12, siendo 12 pues, la expresión de la destrucción total del factor en el área que se produce el efecto y 1, mínima afectación. Entonces, miren, aquí teníamos 1 baja o 12 total. En la extensión, X es el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la actividad. Es decir, es el porcentaje del área respecto al entorno en el que se manifiesta el efecto, donde va a estar ubicado el efecto que genera ese impacto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que el impacto tiene un carácter puntual de 1. Si por el contrario el impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la actividad, teniendo una influencia generalizada en todo el proyecto, el impacto será total 8. Cuando el efecto se produce en un lugar crítico, se le atribuirá un valor de 4 unidades por encima del que le correspondía en función del porcentaje de extensión en el que se manifiesta. Es decir, aquí tenemos la extensión y ustedes pueden colocar, entonces de 4 pasa a 8 o crítico que sería 2. En este caso, digamos que la extensión, para poder explicarles un poco más, eh, podemos decir que la extensión podría ser, digamos, como lo dice acá, si es puntual, parcial, extenso, total o crítico, cuando en un proyecto se genera contaminación atmosférica. Es posiblemente muy difícil de poder ubicar el lugar preciso o específico donde va a haber contaminación atmosférica. Podría ser en toda el área del proyecto, incluso ir mucho más allá. El momento MO alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor considerado. Si el tiempo transcurrido es nulo, entonces el momento será inmediato. Y si es inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos casos un valor de 4. Si es un periodo de tiempo mayor a 5 años, entonces un largo plazo sería 1. Entonces miren, en este caso, el momento, largo plazo 1, mediano plazo 2, inmediato 4 o crítico sería 8. En la persistencia, PE, y estamos ubicados ya en la fórmula aquí, vamos en este cuarto criterio o variable, es el tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por los medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Entonces, dependiendo, digamos, la persistencia, se estaría calificando fugaz, temporal o permanente. Siempre recuerden que van a ir relacionados en la tabla, ¿no? Que estamos viendo los valores. Tenemos la reversibilidad. RB se refiere a la posibilidad de reconstruir del factor afectado, reconstrucción del factor afectado. Es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales o una vez aquella deje de actuar sobre el medio.
Entonces, es que nuevamente la naturaleza vuelva a su estado normal, es la reversibilidad en este caso. Y aquí digamos que encontramos la reversibilidad, corto plazo, mediano plazo o que sí es irreversible. Tenemos la recuperabilidad, MC. En este caso, digamos que MC estamos por acá. Se refiere, espérenme que no me haya saltado ninguno. Perfecto. Ok, entonces estábamos hablando de la reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstruir del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales una vez se deje de actuar sobre el medio. ¿Listo? La recuperabilidad, decíamos MC exacto, se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por medio de la intervención humana, o sea, mediante la implementación de medidas de manejo ambiental o cuando el efecto es irrecuperable, o sea, alteración imposible de reparar tanto por la acción natural como por la acción humana y le asignamos el valor de 8. En caso de ser irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será de 4. Entonces, aquí encontramos, en este caso, digamos que la recuperabilidad, que la estaríamos viendo acá abajo, recuperable inmediato, recuperable 2, mitigable 4 o irrecuperable 8. Ok, la sinergia. Bueno, en la recuperabilidad, digamos que un ejemplo que les puedo dar es cuando tenemos, por ejemplo, para darle un valor máximo, ¿sí? En este caso, digamos que estaríamos dando un valor de irrecuperable de 8. Tenemos, digamos, un derrame de petróleo, de un crudo de petróleo, que puede ser que este derrame llegó a aguas de algún afluente o en la misma tierra. Sabemos que entonces es irrecuperable, porque digamos que por más acciones que se puedan hacer, eh, flora, fauna se ven afectados y esa es una situación que por más acciones que se hagan, pues no se va a poder mitigar. Sinergia en este atributo contempla el reforzamiento de dos o más simples, o sea, la componente total de la manifestación de los efectos simples provocados por acciones que actúan simultáneamente es superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente y no simultánea. Entonces, en este caso, digamos que con el tema de la sinergia, tenemos, entonces, digamos que los valores que podríamos entregar sin sinergismo uno o sinérgico 2 o muy sinérgico 4. La acumulación, que sería AC, este atributo da idea del incremento progresivo en la manifestación pues, del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Es decir, cuando una acción no produce efectos acumulativos, o sea, acumulación simple que llamamos, o el efecto se valora ya en este caso como uno. Pero si el efecto producido es acumulativo, el valor que se incrementa es a 4. Entonces, digamos, en este caso, si podemos ver acá el tema de la acumulación, simple uno o acumulativo 4 es la calificación que estaríamos dando a él. El efecto, EF, este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. Puede ser directo o primario, siendo en este caso pues, la repercusión de la acción consecuencia directa de esta, o indirecta o secundaria cuando esa manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario actuando este como una acción de segundo orden, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un caso de efecto, y aquí entendemos que el efecto es indirecto uno o directo 4. Entonces, si yo me voy a mirar en el efecto, un ejemplo, podríamos hablar de los gases, ¿sí? Que se emiten a la atmósfera y que luego esos gases tienen, digamos, lo que llamamos nosotros efecto invernadero. O sea, los gases se suben, acumulan en la atmósfera y llaman lo que nosotros denominamos efecto invernadero o calentamiento global. Miren que a través de un efecto que son los gases, que es primario, se genera algo secundario en este caso, que sería
el efecto invernadero o calentamiento global. La periodicidad, en este caso, se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente. O sea, es un efecto periódico en este caso, de forma impredecible en el tiempo, o sea, efecto irregular porque es impredecible, o constante en el tiempo, que es un efecto continuo. Entonces, la periodicidad está marcada aquí como irregular con uno, periódico 2 o continuo con 4. Ok. Entonces, aquí ya tenemos, digamos que, digamos que un detalle de cada una de las variables. Entonces, después de que ya se procede, digamos, a realizar la operación de la fórmula o el algoritmo de Conesa, el resultado se ubica ya en los siguientes rangos, es decir, hallamos ya ahí, que en este caso sería la importancia del impacto. Entonces, si ese valor nos da entre 0 y 25, sería inferior y se marca o semaforiza con un color. A veces lo marcan con color verde o aquí como con un color rosado. De 26 a 50 con un color naranja y sería moderado. De 51 a 75 sería severo, color rojo. Y de 76 a 100 sería crítico con un color morado en este caso. Entonces, vamos a mirar un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el tema del proyecto, consiste en la construcción de un edificio residencial ubicado en un terreno urbano, es decir, está dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, dentro de una localidad. La fase a realizar de la evaluación de impacto ambiental, recordemos que estas siglas o iniciales significan evaluación de impacto ambiental, es la fase de construcción. Ese proceso de construir un edificio tiene diferentes etapas, ¿no? Aquí solamente se va a tener en cuenta la fase de construcción. Entonces, punto uno, comenzamos con la identificación de las actividades en la fase de construcción del proyecto, las cuales son: hay que hacer excavaciones, la construcción de cimientos y estructuras, la instalación de baños portátiles para el personal que va a laborar en la obra y poder, digamos, tener un sitio donde hacer sus necesidades. Transporte de materiales y el uso de maquinaria pesada. Entonces, identificamos estas cuatro actividades dentro de una fase que es la de construcción. En el punto 2, entonces, aquí ya procedemos a identificar los aspectos ambientales de las actividades llevadas a cabo en la fase de construcción y que por pues, consiguiente van a determinar los posibles impactos ambientales. Entonces, se genera o se construye una matriz de aspectos impactos, como este ejemplo. Aquí tenemos las actividades, los aspectos y los impactos. Entonces, para la actividad de excavación, de construcción de cimientos y estructuras, de instalación de baños portátiles, de transporte de materiales y del uso de maquinaria pesada. Entonces, mira que aquí encontramos qué aspectos para la excavación, por ejemplo, la alteración del suelo, la generación de polvo, la generación de ruido, la generación de residuos. O sea, a estos aspectos vamos a identificar los impactos. Entonces, tendríamos la pérdida de la cubierta vegetal, la erosión, la contaminación del suelo, la contaminación atmosférica, afectación a la salud de la población aledaña y la contaminación acústica. Puede ser que en algunas de ellas se repitan, digamos, algunos aspectos y también algunos impactos. No hay problema. Digamos que así como cuando hacemos la matriz de peligros, que yo en una actividad y en una tarea puedo identificar el mismo factor de riesgo biomecánico o ergonómico, ¿sí? En la actividad, pero que voy a valorarlo de manera diferente dependiendo de la cantidad de veces que lo puedo realizar también, ¿sí? El punto 3, tenemos que realizando ya la identificación de los aspectos ambientales, pues se procede a realizar una caracterización de los aspectos ambientales en los distintos factores o los parámetros ambientales para cada componente ambiental. Entonces, para ello ya utilizamos los criterios que les he dado a conocer, que estos son parte, digamos, de la matriz de CONES. Entonces, vamos a utilizar todos estos o estas variables o estos criterios. Punto 4, entonces ahora sí se lleva a una matriz, ¿sí? La valoración de esos impactos ambientales identificados. Esta matriz que ustedes ven aquí, ejemplo del caso que estamos viendo para ilustrarles, digamos, el método, es la que yo les he construido en Excel. Se las voy a enviar por correo electrónico y sobre esa matriz es que ustedes van a trabajar. La idea es que pueda quedar de esta misma manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir calificando, por ejemplo, estos mismos elementos que están aquí.
componentes afectados que son la atmósfera, el suelo, el agua, la flora, la fauna y la parte socioeconómica cultural. Serían en este caso, digamos, como tal, seis componentes afectados. Son los mismos que ustedes van a trabajar para cada uno de sus estudios de caso. Aquí los factores ambientales podrán ser estos, pero o los que ustedes puedan identificar. Y la parte, digamos, interesante es aquí ya donde empiezan ustedes a trabajar con la formulación, ¿sí? De cada uno de estas variables que tenemos al aplicar la fórmula que encontramos o el algoritmo de CONISA. Esto nos va a dar un resultado que es identificar este I, que es la importancia de, el impacto, y finalmente ese impacto va a ser ubicado de forma cualitativa, pero también digamos que vamos a poder identificarlo con un color teniendo en cuenta la calificación del impacto y la escala donde se va a encontrar. Es decir, este resultado aquí, al sumar todos estos valores que hemos identificado, me da 62. Es decir, que lo ubico, si está el número 62 entre 51 y 75, significaría que el impacto es severo y el color que se representaría sería en rojo. Si en este caso queda 31 en la parte de, el aspecto atmósfera para los olores, nos da 31, estaría ubicado entre 26 y 50, sería moderado de color naranja. Entonces, aquí lo encontramos moderado de color naranja. Vemos que para los negativos de la parte de la naturaleza del impacto, rojo y o perjudicial, y para los positivos, benéfico o de color verde. Una vez entonces hecho esta parte, digamos que ustedes llegarían hasta ahí, ¿sí? Pero digamos que normalmente en los ejercicios de IAE, digamos que de poder hacer la evaluación de impacto ambiental, se continúa realizando la segregación, digamos, de los aspectos, impactos ambientales identificados, y estos se clasifican. Pueden ser que inferior no significativo, moderado significativo, severo o muy significativo y crítico. Y al tener, digamos, estos resultados, lo que vamos a hacer es un eh, posible plan de prevención y mitigación de esos impactos o un programa de prevención y mitigación de esos impactos. Entonces, en cada uno de ellos, digamos que se presentará cuál va a ser el plan de acción a seguir, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a proponer para poder ayudar en ese ecosistema que estamos afectando y que vuelva a tener, digamos, usabilidad? La bibliografía, y entonces me voy a ir a presentarles el Excel que les construí para la matriz con el que ustedes van a trabajar. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos a tener la matriz con la cual vamos entonces a trabajar, y tendríamos, esta sería la matriz en limpio, donde está en la hoja que dice matriz. eh, Ven acá un segundito, donde dice precisamente proyecto matriz es con la que ustedes van a trabajar, ¿de acuerdo? Un segundo. Pero al lado van a encontrar entonces el ejemplo. O sea, y acá, digamos que en la pestaña siguiente está el algoritmo, están los criterios y está también la calificación de impacto. Yo les voy a dejar también, eh, en este caso, digamos que les dejo la presentación para que ustedes también la puedan utilizar y la puedan trabajar, ¿de acuerdo? Voy a volver a proyectarles porque aquí me dejó de proyectar, pero ya les proyecto nuevamente la matriz para que miren entonces. Ok, entonces aquí ya está el caso del ejemplo que vimos allá en los slides de la presentación. Entonces, para ese proyecto que teníamos que era excavaciones, miren, por aquí está, digamos, cómo se llama el proyecto. Tiene comentarios también para que ustedes puedan leerlos y sea mucho más fácil poder trabajar la matriz. Entonces, arrancamos, digamos, calificando la parte de calidad del ambiente. Bueno, voy a permitirme colocar la otra
matriz al lado. Denme acá un segundo para poder, digamos, hacer como el comparativo, irlo mirando con ustedes para poder llenar o hacer el ejercicio que ustedes lo puedan tener mucho más claro. Ok, entonces aquí he colocado, digamos, como tal, el otro archivo para que podamos como visualizarlo. Voy a disminuir un poquito el zoom para que podamos tener las dos cosas acá. Ok, perfecto. Entonces, miren, arranca, por ejemplo, a revisarse la parte de atmósfera. Entonces, el factor ambiental en este caso, que es calidad del ambiente, del aire ambiente, se califica como negativo perjudicial. Entonces, signo negativo, que estaría, digamos, acá, perjudicial. Y empezamos a ubicar la fórmula después del más menos, entonces sería 3I en minúscula, y la I es intensidad. Le vamos a calificar con 1 si es baja o con 12 si es total. En este caso, aquí ya colocaríamos el valor con la multiplicación. Entonces, hemos dicho que es total, o sea, 12 y lo multiplicamos por el 3, el número que antecede. En este caso nos da 36. Por eso ustedes ven aquí el número 36. Perdón. Siguiente, que es EX, que es la extensión. En este caso se le está dando el valor de 8. Pero miren que en la fórmula tiene antecede a X un 2. Es decir, el valor que vamos a dar ahí se va a multiplicar por 2. Entonces, aquí tendría que estar el valor que ustedes van a encontrar: 1, 2, 4, 8 o 12. Si ahí ya tengo un 8, significa que está el valor de 4, porque al multiplicarlo por el 2, 2 por 4 sería 8. Esas serían las dos columnas donde ustedes tienen que ubicar el valor, pero ya habiendo hecho la multiplicación con el número, ya sea el 3 en la parte de intensidad o con el 2 en la parte de extensión. De ahí en adelante, las demás columnas solamente colocan el número que ustedes encuentran o identifican en la tabla. Es decir, MO, que en este caso es el momento, está con el número 4, es decir, que es inmediato. En PE, que es la persistencia, está con el número 2, significa que es temporal. En RB, que es la reversibilidad, tiene el número 2, significa que es mediano plazo, que es un proyecto de construcción, pues como tal, de un edificio, o sea, una excavación, no va a ser, pues digamos que no lo vamos a decir irreversible, es mediano plazo. En SI, que en este caso, digamos, es la sinergia, tiene un valor de 2, calificado como sinérgico. En AC, que sería la acumulación, tiene un valor de 1, que es simple, no acumulativo, el resultado, el efecto. En EF, que es el efecto, tiene un valor de 1, que es indirecto. En PR, que es la periodicidad, tiene también un valor de 4, que es continuo, o sea, durante el tiempo del proyecto. Y finalmente MC, que es la recuperabilidad, tiene un valor de 2, significa que es recuperable donde está el proyecto como tal, porque es construir un edificio y ustedes ven que al final lo que se hace es generar, digamos, un ambiente o un espacio de armonía y sintonía con la naturaleza, ¿sí? Entonces se hace arborización, se hace jardinería, entonces como que el espacio vuelve otra vez a recuperar. Entonces aquí encontramos, digamos que ya al hacer la sumatoria no está formulado, ustedes ya pueden sumar, da un total de 62. Ese valor que está ahí, 62, lo vamos a ubicar precisamente en en el rango, ¿sí? Voy a permitírmelo también ubicar acá abajo para que lo tengamos ahí, poderlo mirar. En este caso, digamos que es la calificación del impacto. Entonces, si estamos hablando de 62, bajamos un poquito acá y vamos a ubicar que ese 62 estaría entre 51 y 75, es decir, se calificaría como severo de color rojo. Entonces, vamos y le ponemos severo y lo pintamos de color rojo. Y así con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero miren que en la fauna se califica, por ejemplo, la fauna terrestre, porque es un proyecto de hacer un edificio, ¿sí? En un entorno donde hay una urbanización, pero la fauna aérea, digamos que en este caso se coloca no aplica, no aplica,
y allá, digamos que colocamos una nota, ¿sí? En el proceso de excavación no se afecta a la fauna, por eso se deja sin evaluar, es decir, la fauna aérea, ¿sí? No afectaríamos ahí. Entonces, ¿qué les quiero decir aquí? Es que ustedes identifican cuáles son esos aspectos impactos que van a evaluar. Podría ser que en alguno de ellos lo ubiquen acá, pero no requiera evaluación. Entonces, simplemente, como es una matriz, no podemos dejarla en blanco, ponemos al menos NA, no aplica, ¿de acuerdo? Y ahí nos da, digamos que, los valores importantes para poder nosotros identificar el impacto y llevarlos a un plan. Esa parte, repito, no sería la que ustedes van a hacer, solamente llegan a construir esta matriz, pero eso permite ya identificar cuáles serían los planes de acción o de mitigación que se requeriría trabajar, pues, para, digamos, devolverle a la naturaleza, digamos que o al ecosistema, lo que se le ha quitado en su momento. Eso sería entonces, chicos. Muy buenas noches y les voy a enviar ahora ya por correo esta matriz. Recuerden, ustedes trabajarían aquí donde dice proyecto matriz, que aquí ya la encuentran, digamos que en blanco para que puedan trabajarla prácticamente con estos elementos o variables que ya tenemos ahí. Si en algún momento encuentran que debe ser una distinta, pues no hay problema, la pueden trabajar, pero sí el objetivo es hacerla con las que ya tenemos acá. Y acá encuentran los mismos rasgos o rangos, perdón. Eh, Ese sería como el ejercicio que faltaría para hacer. Se debe subir entonces a plataforma. Bueno, feliz noche. Gracias.